En este tutorial aprenderemos a hacer gráficos estadísticos a partir de una tabla de datos común, una tabla de Excel y una tabla dinámica. Vamos a ver las características y funcionalidades de cada una de ellas. Vamos a empezar este tutorial aprendiendo a trabajar en Word antes de trabajar en Excel. Y el principal error que hacemos cuando queremos hacer un gráfico en Word es seleccionar la tabla, irnos a ficha insertar y elegir el botón gráfico. Si seleccionamos el tipo de gráfico, vamos a ver como principal problema que nuestro gráfico está dentro de nuestra tabla. Vamos a darle control Z para solucionar el problema. Vamos a irnos fuera de la tabla y ahora sí vamos a irnos a insertar gráfico. Elegimos en este caso circular, que nos conviene trabajar este gráfico para este tipo de tabla, y le damos a aceptar. Word directamente nos manda un enlace a Excel y en este caso nos muestra una tabla de datos predeterminada. Vamos a seleccionar nuestra tabla original de Word, lo copiamos con control C, nos vamos al enlace de Excel y vamos a darle control V para pegar. Podemos cerrar el enlace porque nuestro gráfico ya tiene los datos de nuestra tabla. Vamos a darle un ajuste de texto adecuado, como en este caso cuadrado, para ubicar al costado de nuestra tabla el gráfico. Y para darle una mejor apariencia vamos a utilizar los siguientes botones. Aquí hay un botón de estilo que podemos utilizar según el estilo que nos convenga. Y podemos modificar sus elementos tal como si estuviéramos en Excel, si ya tenemos dominio de Excel. El otro problema es trabajar Word, en Word las fórmulas. En este caso deseo sumar esos tres valores y vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Ubicamos la celda donde vamos a realizar la operación, nos vamos a presentación y le damos clic al botón fórmula. Si nos fijamos en la parte inferior vamos a encontrar las funciones, pero que están en inglés. En este caso average significa, o si lo traducimos al castellano sería promedio, count sería contar, if sería la función si, máximo, mínimo, y la suma, que en este caso necesitamos la suma, sería sum. Hay que tomar en cuenta que siempre tiene que iniciar con el igual, como lo hacemos en Excel, y dentro del paréntesis vamos a trabajar. Prefiero explicarles de esta manera que poner derecha, izquierda, colocar los valores de posición de celdas. En este caso este 200 sería B2, C2 y D2. Por lo tanto, si quiero sumar esas columnas sería desde B2, 2 puntos, D2. Al darle a aceptar, en algunas computadoras nos puede salir este problema: especificación de carácter no válida. Esto ocurre porque nuestro Windows no está configurado a la manera como lo quiere en este caso Word. Para eso nos vamos a ir al panel de control, configuración regional, y le damos clic al botón configuración adicional. En la pestaña moneda vamos a cambiarle el símbolo de sol por el símbolo de dólar. Aceptamos todos los cambios, cerramos, regresamos a Word y ahora sí vamos a realizar la misma operación. Nos vamos a presentación, fórmula, y dentro vamos a colocar la suma desde B2 hasta D2. De esta manera podemos operar dentro de Word. Si queremos cambiar, por ejemplo, algunos valores, si queremos actualizar, tendríamos que darle clic derecho encima del resultado, actualizar valores de campo o actualizar campo. Esto es muy tedioso, por lo tanto no podemos hacerlo en Word porque aún todavía nos faltaría colocar su gráfico. Lo que sí podríamos hacer es seleccionar nuestra tabla, control C, dirigirnos a Excel, le damos clic derecho, pegar, y aquí en Excel sí podríamos utilizar las funcionalidades que nos permite este programa. Por ejemplo, si queremos sumar, podríamos utilizar la autosuma y arrastrar los valores hasta la posición que nos convenga. Autosuma para que sume y arrastrar el controlador de relleno. De esta manera lo hacemos mucho más rápido en Excel que en Word. Si queremos realizar el gráfico de esta tabla, seleccionamos toda la tabla, nos vamos a insertar y elegimos en este caso columnas, que podría ser en 3D. Podemos modificar, por ejemplo, el título acá, ponerle por ejemplo ventas por mes,
y al igual como lo hacíamos en Word podemos agregarle un estilo adecuado. Si queremos copiar este gráfico, le damos control C, nos regresamos a Word y podemos pegarlo en la parte inferior. De esta manera podemos trabajar los gráficos estadísticos a partir de Word. Para realizar gráficos matemáticos lo que vamos a hacer es irnos a Excel y vamos a copiar un grupo de celdas. En este caso vamos a utilizar valores de entre menos 5, valores para X, desde menos 5, menos 4, vamos a seleccionar ambos y vamos a arrastrar hasta el valor de 5, lo cual haríamos como si estuviéramos en una hoja simple de matemática. Vamos a ponerlo a modo de función el valor para Y, que en este caso sería 3, multiplicado por el valor de X más 4. Hacemos el arrastre hacia abajo y vamos a obtener los valores de Y. Seleccionamos toda la tabla, nos vamos a insertar y Excel nos muestra como gráfico recomendado un gráfico de dispersión. Le damos a aceptar y automáticamente nos muestra el gráfico para este tipo de función, que es una función lineal. Podemos colocarle de nombre ahí función lineal y podemos aplicarle un tipo de estilo para nuestro gráfico, como por ejemplo este de acá. Ahora podemos copiar nuestro gráfico, dirigirnos a Excel y poder pegarlo de diferentes maneras. Si presionamos clic derecho vamos a poder pegar de esta forma, que sería enlazado con el libro donde hemos hecho el gráfico, o si no lo pegamos solamente como si fuera una imagen. En este caso ya no vamos a poder modificar nada. Si queremos ver la diferencia entre una tabla de datos común, como en este caso un rango de celdas o un conjunto de celdas, y una tabla de Excel, vamos a seleccionar todo nuestro rango de celdas o nuestra tabla de datos, nos vamos a insertar y nos vamos al botón que dice tablas y nos aseguramos de que se seleccione toda nuestra tabla. Para diferenciarlo, una tabla de Excel nos permite hacer un análisis de los datos o un resumen de esos datos y poder modificarlos de manera más dinámica, como si lo hiciéramos en una tabla de datos. Lo primero que podemos hacer en una tabla de Excel es poder filtrar la información para algún tipo de datos específico, como por ejemplo comparar los valores de Ana y de Juan, o de repente ocultar algunos datos, como por ejemplo en este caso el total. Lo mismo vamos a poder hacer si es que queremos representarlo a modo de gráfico. No hace falta seleccionar todo, simplemente ubicarnos dentro de cualquier celda dentro de la tabla, nos vamos a la ficha insertar y elegimos el tipo de gráfico que nosotros queremos. Vamos a colocarle de la misma manera como lo hicimos anteriormente, ventas por mes, y podemos ver de manera más dinámica que nosotros podemos modificar nuestra tabla y a la vez modificar nuestro gráfico. También podemos hacerle o aplicarle un tipo de diseño específico, como lo habíamos hecho anteriormente, y poder perfeccionar aún así nuestra tabla, pero en este caso poder hacer un análisis diferenciado, lo cual no podemos hacer con una tabla de datos común y corriente. Para finalizar con este tutorial vamos a trabajar ahora con tablas dinámicas. Antes vamos a ver algunos conceptos relacionados con él, como por ejemplo el concepto de base de datos. Si tenemos una tabla de datos amplia que vamos a necesitar hacer su gráfica, vamos a tener que empezar a reconocer algunos elementos de él, como por ejemplo los campos que vienen a ser las columnas, como por ejemplo el campo sueldo, el campo departamento, y las filas que vamos a llamarle registros, registro 1, registro 2, que corresponden a la información de una persona. Si nosotros queremos graficar parte de esta enorme tabla de datos, que en este caso es una base de datos, vamos a irnos a insertar tabla dinámica y vamos a confirmar que la selección sea la correcta. Como ya lo hemos hecho anteriormente, esto ya no va a ser necesario. Vamos a irnos a una nueva hoja de cálculo, la cual vamos a llamar tabla dinámica para no confundirnos. Y en esta nueva hoja de cálculo, donde haya nuestra tabla dinámica, vamos a encontrar los campos al lado derecho y 4 posiciones que nos va a servir para acomodar nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, si queremos nosotros colocar los nombres, vamos a activar los nombres
Vamos a activar, por ejemplo, también los sueldos para visualizar los sueldos de cada persona, y nos fijamos que en forma predeterminada los valores numéricos, que son aquellos que vamos a hacer su gráfico, Excel en forma predeterminada lo coloca en los valores, en la posición de valores. Por ejemplo, si nosotros colocamos número de hijos, que también sería valores, automáticamente Excel lo coloca en la posición de valores. Si queremos eliminar una columna, vamos a quitarle el check, o si no, también vamos a arrastrarlo hacia otra posición, o por último le damos clic al triangulito y quitar campo. De esta manera podemos resumir la información que tenemos en la tabla y podemos hacer un gráfico específico de los datos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si queremos hacer la gráfica de los sueldos de los departamentos de la zona norte, nada más de zona norte, podemos filtrar la información a partir de departamento. O, por ejemplo, de cargo, queremos por decir los sueldos de las personas que son asistentes. Cuánto ganan esas personas que son asistentes. Vamos a arrastrarlo al área de filtro, y en este caso vamos a filtrar nuestra información por asistente. Tenemos entonces los nombres y los sueldos de las personas que son asistentes. Si queremos graficar estos sueldos, vamos a irnos a la ficha analizar, gráfico dinámico, y vamos a elegir un modelo de gráfico. Podemos configurar tal como si fuera un gráfico simple a este gráfico dinámico, agregarle un título, agregarle una apariencia mejor, y de esta manera podemos modificar tanto en la tabla dinámica como en nuestro gráfico dinámico. Por ejemplo, si queremos los cargos de auxiliar, podemos solamente ver a 4 personas y la cantidad de sueldo que están ganando. Si queremos modificar nuestra tabla dinámica, podemos hacer lo siguiente. Por decir, si nosotros queremos que los sueldos aparezcan en valores de soles, podemos irnos aquí al triangulito de sueldo, irnos a configuración de campo y, por ejemplo, irnos a formato de número moneda y elegir el tipo de moneda con el que nosotros trabajemos. Lo otro que podemos hacer es mostrar en porcentajes los valores en este caso de los sueldos, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ubicar sueldos y vamos a colocarlo otra vuelta en valores, pero en este caso el valor de sueldo vamos a colocarlo en forma de porcentaje. Vamos a irnos a configuración de campo y mostrar valores como. Vamos a utilizar respecto al total, porcentaje del total general, y podemos ubicar aquí de una manera más práctica quién gana más respecto al total. En este caso, por ejemplo, Juan Pérez gana el 29%, mientras que Luisa es la que menos gana el 17% respecto de los auxiliares. Si nosotros queremos mostrar de alguna otra forma los datos en esta posición, podemos irnos a más y podemos, por ejemplo, darle etiqueta de datos para colocar la información necesaria, en este caso las etiquetas que nos muestran los valores y los porcentajes. Igual sigue funcionando si nosotros trabajamos con gerentes en forma predeterminada. Hay un solo gerente, por eso se muestra un solo valor. Como jefes, hay 3 jefes, entonces vemos que nuestra tabla dinámica se corresponde bastante bien con nuestro gráfico dinámico, y lo podemos configurar tanto en la tabla como en el gráfico.